Cuando me arrodillo para orar, siento la infinita paz de Dios. Un rayo de luz llega hasta mí y todo mi ser se inunda de él. Me pongo a adorarle abandonando mi petición, dándome por hecho al comprobar su dulce atención, ignorando cuándo, tampoco cómo responderá. Y no me interesa, él sabe bien mi necesidad. Cada día un regalo es. Gracias, Padre, por tanta bondad. Una larga lista de bendiciones yo tengo hoy. Por tener a Cristo seguramente aumentarán. Gracias también, Padre, por la tristeza y por el dolor. Vienen de tu parte para acordarme siempre de ti. Me liberas de preocupación, porque Cristo mi sustento es. Mientras pueda
yo llegaré allá, no importa la tristeza, yo llegaré allá. A pesar de los espinos que en mi camino yo voy a encontrar, la paz de mi buen Jesús voy a contemplar. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. Con sonrisa o con lágrimas, yo llegaré allá. Mi Jesús pasó por ella, yo también lo pasaré. La jornada es muy pesada, pero Jesús jamás me dejará. Tomándome de su mano, yo llegaré allá. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. También mi pobre ser allí logré la paz, la gloria de su gran poder me gozo en ensalzar, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. Eterna fuente carmesí, caudal de puro amor, se la
por siempre en ti, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se alabará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir su santa palabra en esta noche. Bueno, primeramente, hermanos, quiero dar gracias al Señor por la recuperación que tuve. Como muchos de ustedes saben, estuve enfermo y doy gracias a Dios porque el Señor ha puesto su mano y me ha dado vida nuevamente. Doy gracias por cada hermano que ha orado sinceramente. Realmente nos han llenado de amor, de cariño, de ese amor del Señor. Y damos gracias al Señor, porque dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y realmente el Señor ha sido glorificado. Hemos visto la mano poderosa de Dios en cada momento, hermano. El Señor realmente ha hecho cosas maravillosas en medio aún de esta circunstancia difícil que tuve que pasar, y solamente, hermano, puedo agradecer al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ver en el capítulo 6, primeramente, del segundo libro de Reyes. En el capítulo 6, en el verso 33. Capítulo 6, en el verso 33. Y dice, aún estaba hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y habíamos visto que este rey estaba profesando una falsa piedad. Él estaba profesando delante del pueblo una confianza en Dios que él verdaderamente no tenía. Porque habíamos visto que Samaria representa a la cristiandad. La cristiandad profesa tener fe, profesa creer en Dios, pero sabemos que esa no es una verdadera fe, porque la verdadera fe se ajusta a la palabra de Dios. Pero vemos que este hombre aquí ya muestra realmente lo que hay en su corazón. Dice, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Así que vemos que realmente acá muestra verdaderamente lo que él pensaba. Él estaba no airado contra realmente el siervo de Dios, sino contra Dios mismo. Y así es porque, hermano, estos hombres no son renacidos y no pueden entender el plan y el propósito de Dios. Nosotros vemos a diferentes religiones hablar de Dios, pero no conocen a Dios. Es imposible conocer a Dios sin fe. Es imposible conocer a Dios sin poder ajustarse a la manera de Dios. Y ellos, al no tener la nueva vida, la vida nueva, es imposible que se ajusten porque carecen verdaderamente de fe. Dice en Hebreos capítulo 11, en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Es imposible andar y agradar a Dios. Es imposible andar con Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y estos hombres tienen una vana profesión. Así es la cristiandad. Acuérdese que la cristiandad, es toda religión que habla de Cristo. Toda religión que habla de Cristo está dentro de la cristiandad. Pero sabemos, hermano, que para realmente andar con el Señor, el hombre tiene que nacer de nuevo.
Y esto es algo que, bueno, muchas veces los hermanos que han empezado bien, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, ellos empezaron haciendo el paso de fe. Pero con el tiempo empezaron a juntarse, especialmente con la iglesia católica, y empezaron a dejar de lado este paso tan importante. Empezaron a decir, bueno, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, era salvo uno y toda la casa ya no recibía al Señor. Entonces, ya la iglesia se llenó de gente impía. Y esto fue, hermano, avanzando con los años, hasta el día de hoy. Imagine que estamos hablando del año 1500, 1600, donde Lutero llevó adelante la protesta y empezó a enseñar la justificación por la fe. Y ahí salió a luz realmente otra vez, después de mucho tiempo, la salvación por gracia y la salvación por fe. Pero el hombre, como sabemos, siempre corrompe la manera de Dios. Y hoy vemos en la cristiandad toda clase de religiones. Toda clase de religiones profesando creer en Dios. Profesando creer en Dios. Pero como este rey ya negando realmente a Dios mismo. Y esto, hermano, es totalmente un contraste con la verdad que nosotros estamos aprendiendo. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 1. En 1 Timoteo capítulo 1 dice en el verso 5, pues el propósito de este mandamiento, bueno, así dice en nuestra versión, pero está hablando del Evangelio de la gracia, del Evangelio que Pablo mismo le había enseñado a Timoteo. Otra versión dice el propósito de este encargo que te estoy haciendo, Timoteo. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así, hermano, es realmente el resultado de estar en la gracia, de conocer la verdad. La verdad crea en el creyente la verdadera fe. Crea en el creyente una fe preciosa como el oro. Pero la religión crea en el hombre una fe fingida. Si hay fe fingida, hay amor fingido. Si hay amor fingido, toda la piedad que se profesa es mentira. Es una imitación de la espiritualidad. Pero tarde o temprano, como pasa con este rey, tiene que salir. Nosotros, hermanos, vamos aprendiendo a discernir y a probar, como dice Juan, los espíritus son de Dios. Acuérdense que en este tiempo hay un imitador de la obra de Dios. Hay uno que se encarga de tratar de confundir al hombre y aún está tratando de confundir a los hijos de Dios. Pero por la Escritura, hermano, al conocer la verdad, por eso estudiamos tanto la sana doctrina, hermano, y por eso también estamos dando esta voz de alerta, para que no seamos confundidos. Porque usted va a ver por allí muchos que se hacen llamar pastores o que se llaman hermanos. Pero usted va a ver, si usted mira bien, va a ver muchas cosas que no se conforman a la manera de la Escritura, a la manera declarada de Dios en su palabra. Así que vemos que este hombre, por último, ya dice que, bueno, que Dios mismo ya no puede ayudarle. Y así es realmente con estos hombres. A lo último, niegan la eficacia, niegan a Dios. Vamos a empezar el capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Bueno, a pesar de la incredulidad del hombre, a pesar de que este rey tendría que haber sido un testimonio de Dios, porque este es el mismo rey de Israel, tendría que haber sido el que más creía del pueblo. Pero vemos que Dios
sigue manifestándose en gracia. Vemos que a pesar de que este hombre dice, ¿para qué voy a esperar en Jehová? Al final la religión no puede esperar en Dios. La religiosidad siempre se va a apoyar en sus propias obras. Dicen, bueno, yo voy a pedir para que Dios haga así, pero después dice, pero yo voy a hacer este esfuerzo, dice. Y quizás hace un esfuerzo, porque así es la religión. No puede esperar en Dios, porque carece de fe. Por eso es tan importante, hermano, conocer la sana enseñanza. Pero vemos que a pesar de la actitud del hombre, vemos que Eliseo dice, entonces dice Eliseo, oíd palabra de Jehová. Realmente este hombre culpaba a Jehová. Pero vemos que Eliseo le dice, escucha la palabra de Jehová. Y así hasta el día de hoy, el hombre culpa a Dios de muchas cosas. Pero la solución está en escuchar la voz de Dios. Nuestra parte, hermano, es anunciar el Evangelio. Anunciar realmente la única esperanza que tiene el hombre, que está en el Evangelio, que está en el Evangelio de la gracia. La palabra de Jehová vemos que es de liberación. Vemos que es un mensaje de esperanza, un mensaje de gracia. Y así es hasta el día de hoy, hermano. Aunque el hombre rechaza, aunque el hombre está en rebelión, Dios sigue hablando y manifestándose en gracia. Dios sigue ofreciendo su gracia. Porque la extrema necesidad del hombre, acuérdense que esta ciudad estaba sitiada, esta ciudad estaba sin salida. Bueno, la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para manifestar su poder. Y hermano, este poder de Dios es a favor del hombre. Así que vemos que Eliseo da esta respuesta al rey. Y vemos que no solamente estaba allí el rey, habíamos visto que estaban los ancianos de la ciudad. Había algunos fieles allí esperando por esta respuesta. Y sin duda esperaban, hermano, que Eliseo haga algo ya desde el principio. Pero Dios estaba tratando con la vida primeramente de ellos y también de todo el pueblo que estaba allí. Y a pesar que el rey, hermano, culpaba a Dios, vemos que Eliseo anuncia una liberación. Anuncia una liberación. Acuérdese que estaban comiendo estiércol de paloma. Estaban comiendo la cabeza de un asno. Pero Dios manifestaría, hermano, nuevamente su gracia. Y esos precios que estaban tan inflados se iban a achicar. Se iban a achicar y no en un mes, no en un año, sino, dice Eliseo, mañana a estas horas. 24 horas iban a pasar para que ellos coman trigo y coman cebada a un precio prácticamente muy bajo, hermano, muy bajo. Porque así es cuando Dios obra. Sacando cuenta, hermano, el dinero del pueblo valdría 120 veces más. El dinero del pueblo que en ese tiempo ellos utilizaban para comer esa basura, bueno, iba a valer 120 veces más. O sea que el alimento iba a estar al alcance de todos. Y así vemos que ellos anteriormente habían pagado y habían valorado mucho por el estiércol de las palomas. Y realmente el hombre natural es así. El hombre natural valora muchas cosas que realmente no tienen verdadero valor. En Isaías capítulo 55 vamos a leer en el verso 2. Isaías capítulo 55 en el verso 2. Note lo que Dios le dice a su pueblo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bueno, así el diablo tiene al hombre.
le tiene pagando un alto precio en un lugar quizá donde se da error. Y así vemos que el enemigo pide. Habíamos visto al pueblo de Israel en Egipto y cómo Faraón le exigía con dureza. Y así usted si prende la televisión, hay canales que se especializan en pedir dinero en nombre de Dios. Y así estos religiosos, hermanos, piden dinero, le hace trabajar, le hace vender sus bienes. Pero Dios dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Al final el hombre sale igual como entró, porque no sale renacido, no sale realmente regenerado. Esas religiones no tienen nada que ofrecerle más que estiércol de paloma. Pero el hombre vemos que mezquina el estiércol de paloma. Así es, hermano, porque el mismo diablo le cegó. Y así trabaja, da su tiempo, da su dinero, como dijimos, por cosas que no le van a llenar. Solamente como hemos visto, hoy estábamos escuchando la palabra. La hermana hablaba en el Evangelio de Juan, como Pedro entendió. Y dice, ¿dónde iremos? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa palabra, hermano, nosotros tenemos. Y tenemos que estar agradecidos al Señor, porque el Señor nos está dando. Realmente cada día el Señor nos da la abundancia de su santa palabra. Su palabra, hermano. La misma palabra que Él dijo, nosotros repetimos y estamos estudiando. Y el Espíritu Santo nos está revelando poco a poco. Y esa palabra no es como lo que ofrece Satanás por medio de las religiones. Esta palabra nos sacia. ¿A dónde vamos a ir, hermano? ¿A dónde vamos a ir? Necesitamos de su palabra. Necesitamos de su palabra. Esa palabra nos llena. Esa palabra sacia nuestra sed. Y así, hermano, vemos que el enemigo ofrece muy caro, parece. Ofrece muy caro el error. Y el hombre a veces está dispuesto de pagar cualquier precio por el error, pero no quiere comprar la verdad. A veces, hermano, miramos la actitud de los hermanos. El error es caro. El error cuesta esfuerzo. Tiene que dar, le pide, le exige. Y la verdad es gratis. La verdad es gratis. Dice en Isaías 55, en este mismo capítulo, dice en el verso 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué es así con la verdad? ¿Por qué es así con la verdad? Nos preguntamos. Bueno, porque el Señor pagó. El Señor pagó. El Señor ha pagado para que nosotros hoy podamos recibir esta verdad. Y los verdaderos siervos de Dios jamás van a pedir o van a cobrar o van a tener un salario para predicar el Evangelio. Porque el siervo de Dios es deudor. Es deudor. Predica por amor y predica porque hay solamente necesidad. Porque ve la necesidad, predica. Y realmente depende del Señor. Los verdaderos siervos de Dios son así, son de fe. Llevan una vida de fe. Pero vemos, hermano, como el enemigo vende el error. Y es caro. Y el error es caro. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 27. Dice, trabajad por la comida, no por la comida que perece. Jesús le estaba hablando así a la multitud. Y ellos muchas cosas no entendían. Hoy la hermana explicaba todo esto. Pero muchos hermanos están trabajando por una comida que llena un momento. Quizá va y le toca el alma y llora y le hace promesa y le profetiza y sale contento y salta y bueno, se ríe, se entretiene, pero no renace.
¿Y cuántos creyentes van allí confundidos también, buscando cosas que le puedan librar en el momento, un auxilio así medio rápido? Y bueno, ahí están trabajando. Y dice, no por la comida, dice, no trabaje por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hermano, este es nuestro alimento. Estamos estudiando la palabra de gracia. La palabra de gracia. El mensaje que el apóstol Pablo nos ha enseñado. Y este mensaje permanece en nosotros. Su resultado es oro, plata y piedras preciosas. Hay una corona incorruptible de gloria. Hay realmente recompensa eterna que nosotros hoy por la fe sabemos que estamos atesorando en los cielos para la eternidad. Y por eso queremos trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Así vemos cómo realmente es la manera de Dios. Así vemos cómo también el enemigo se apoya. Ellos necesitan apoyarse financieramente, no tienen escrúpulo. Y Dios también apoya su obra, hermano. Dios no necesita, Dios es suficiente para mantener a sus siervos. Realmente a veces el siervo de Dios quiere utilizar alguna técnica que escucha por ahí, pero si es sincero vuelve atrás. Realmente estamos aprendiendo a conocer a nuestro Dios. Hermano, Él es el que sostiene la obra. Y vamos a ver, dice en el capítulo 7, en el verso 1, dice, mañanas a esta hora valdrá el sea de flor de harina, un ciclo, y 2 sea de cebada, un ciclo. Acá vemos dos alimentos que fueron principales en Israel. El primer alimento es la harina que sabemos que viene del trigo. Esta harina nos habla de la palabra. La harina nos habla de la palabra. Y nos habla de un alimento más sólido. Nos habla de realmente un alimento un poco más pesado. Porque a comparación de la cebada, el trigo, la harina, era un alimento mucho más enriquecido. Y así esta harina nos habla de cosas más sublimes y maravillosas que encontramos en la palabra. Y todo esto el Señor ganó para nosotros. Todo esto ganó para aquellos que realmente le aceptaron en su corazón, para todos sus hijos. Él nos ha dado una herencia. Él nos ha dado alimento y en ese alimento encontramos nuestra herencia. Encontramos riquezas abundantes y solamente, hermano, las alcanzamos por fe. Como hemos dicho, el dinero de ellos iba a valer 120 veces más. O sea que cualquier persona que haya tenido alguna moneda iba a poder comprar. Iba a poder comprar harina, iba a poder comprar también cebada. Y así es con la palabra. La palabra está al alcance de todos. Como dijo el apóstol Pablo, el que lee, entienda. Todo aquel que lee puede comprender. Porque también tenemos el poder del Espíritu Santo. Y bueno, Él nos va a revelar su palabra. Así cuando nosotros nos rendimos, el Espíritu Santo nos revela y también nos enriquece. Y también encontramos la cebada. La cebada nos habla de un alimento un poco más liviano. El pan de cebada no alimentaba tanto como el pan que era de trigo. Y este pan de cebada nos habla también de las verdades más iniciales en el Evangelio, que a nosotros a veces nos parecen insignificantes. Hermano, hay veces que nosotros tomamos por sabido algunas verdades. Siempre recuerdo cuando
hablamos del gozo de la salvación. Hermano, a veces nosotros hablamos, sí, el gozo de la salvación, pero a veces no entendemos lo que es el gozo de la salvación. Ese gozo, hermano, es realmente necesario. Es necesario. Cuando Dios manda a censar a Israel en el libro de Números, se empieza a censar por la tribu de Rubén. Y Rubén significa qué gozo. ¡Qué gozo! Y este habla del gozo que nosotros tenemos por el hecho de ser salvos. Ese gozo, hermano, es el que nos mantiene con fuerza, con fortaleza cada día para esperar la venida del Señor. Y estamos hablando del gozo de la salvación nomás. No estamos hablando del gozo por correr o el gozo por mirar al Señor, el gozo de la salvación. Necesitamos tanto del pan de trigo como del pan de cebada. Porque esas verdades insignificantes, hermano, también nos sostienen. También nos sostienen. A veces parece esas promesas que parece que no tomamos tanto en cuenta. Bueno, esas promesas cuántas veces nos sostienen. Nos dan sostén, nos dan aliento para la carrera. Y necesitamos este alimento también que es más simple y también parece más fácil de obtener, porque con un ciclo se compra la harina, pero con un ciclo se compra el doble de cebada. Es tan fácil de obtener, está tan al alcance, eso nos muestra que está tan al alcance de nosotros que estamos corriendo la carrera. Y así es, hermano, con esta gracia. Esta gracia está al alcance de todos nosotros. La gracia está al alcance de todos nosotros. Podemos leer primeramente en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 6. 1 Corintios capítulo 2, en el verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Acá vemos una sabiduría que Dios preparó para que nosotros alcancemos gloria. Eso es algo que nosotros vamos realmente anhelando a medida que vamos creciendo. Mientras el creyente es niño, anhela las cosas de la tierra. Pide cosas terrenales, materiales y naturales. Pero cuando el creyente va creciendo, la cosa cambia. Porque empieza a anhelar la sabiduría de Dios. Pero empieza a anhelar esa sabiduría. Porque Dios, dice, la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esas son las cosas más profundas que el Espíritu Santo muchas veces no nos puede dar, hermano, porque estamos tan ocupados en las cosas de esta tierra. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, hermano, no nos puede hablar? Porque estamos ocupados, hermano. Nuestra mente, nuestros deseos están aquí. Pero poco a poco, hermano, queremos poner la vista en las cosas de arriba. Queremos realmente anhelar las cosas celestiales, anhelar lo que el Señor preparó para que esta vida que llevamos dentro crezca de gloria en gloria. Y esto es solamente a través de la sabiduría que Dios preparó ya desde antes de la fundación del mundo. No hay otra forma. Por eso Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 3, en el verso 2, dice, y os di a beber leche. Acá vemos un alimento un poco más inferior. Os di a beber leche. Así yo tengo aquí, en mi casa, 3 niñitos tengo. Una nena de 6,
Tengo dos varoncitos más chiquitos y todos toman leche. Y ese es su alimento favorito, la leche con galletita. Y quizás no comen la comida a veces, pero sí toman la leche, porque el niño necesita la leche. Y así, hermano, a veces es con el creyente. El creyente realmente no ha crecido y no ha desarrollado sus dientes. Entonces no puede comer otra cosa. Y la niñez es necesaria. Pero cuando la niñez se prolonga por mucho tiempo, se transforma ese creyente niño en un creyente carnal. Entonces ya pasa a ser un problema. Ya pasa a ser algo que no es tan lindo de ver. Porque usted ve un niño y el niño es tan lindo cuando está creciendo. Pero realmente cuando el niño no crece, es preocupante. Y Pablo dice, os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Y esto es realmente, como dijimos, lo que pasa muchas veces. Bueno, la cebada es necesaria, hermano. La cebada es necesaria. Y como dijimos, no debemos menospreciar. Hay verdades más elementales, hay verdades más livianas, hay promesas que parecen tan insignificantes. Bueno, pero que Dios preparó para que nos acompañen en toda nuestra carrera. Y todo, hermano, está a nuestro alcance. Tanto el trigo como la cebada son necesarias para que nosotros podamos correr, para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos correctamente. Así que vemos cómo Eliseo dio esta promesa, dio esta profecía. Este es otro de los milagros que hizo Eliseo. Y como dijimos, esto nos muestra, este trigo, esta cebada, nos habla de la herencia que Dios nos ha provisto en Cristo. Y como todo es nuestro. Y todo también Dios pone al alcance del hombre. El hombre tiene que venir, creer y apropiarse. Bueno, verso 2. Y dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios. Y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, Eliseo, dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Así vemos aquí este hombre, un hombre importante, y este era un apoyo del rey. Dice que el rey se apoyaba en este hombre, y este hombre representa, hermano, la sabiduría del hombre, representa la sabiduría del mundo. Como la sabiduría del hombre no puede ajustarse a la fe. Y vemos que este hombre también es como que se burla de la promesa de Dios. Se burla porque no cree, porque el hombre con su sabiduría, con su ciencia solamente duda de la manera de Dios. Y la duda, por supuesto, da a luz la incredulidad. Todo esto viene junto. Así esto es lo que hace el hombre con su sabiduría. Trata de entender la palabra y no puede. Es imposible. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Así dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Así vemos que, hermanos, este hombre no pudo creer lo que Eliseo decía. Y esta es la incredulidad, la incredulidad del hombre en su sabiduría. Parece que se mofa del profeta, menospreció la palabra de Eliseo. Tanta abundancia, quizá pensó, tan rápido.
Y así el hombre razona las maneras de Dios. A veces le ofrece la salvación, usted le habla del Señor y dice, ¿tan fácil es la salvación? O dice, no, yo tengo mi religión y bueno, yo no voy a cambiar, dice, porque no quiere creer por su incredulidad. Pero la incredulidad le lleva al hombre a la muerte. El hombre realmente no se da cuenta que por no creer la palabra de Dios, realmente está sellando su destino, porque duda del poder de Dios. Duda del poder de Dios. Por eso vemos la sentencia de Eliseo. Dice, lo verás con tus ojos. Lo vas a ver con tus ojos, mas no comerás de ello. Qué triste realmente lo que dice Eliseo. Este hombre iba a ver, y más adelante vamos a ver lo que ocurre con este hombre, cómo también la palabra se cumple. Lo verás, pero no comerás, no comerás. Y esto es lo que muchas veces ocurre con el hombre. Tiene la verdad, tiene la oportunidad frente a sí mismo, pero no aprovecha. No aprovecha por la incredulidad. Realmente es triste. Y vamos a ver en Isaías capítulo 1, en el verso 18. Dice la palabra. Vemos a Dios dando oportunidad al hombre. Y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la oferta de nuestro Dios. La oferta que Dios le da al hombre. Venid luego, dice. Pongámonos a cuenta. Estemos de acuerdo. Yo veo que usted es pecador. Reconozca que es pecador. Y yo le voy a limpiar. Pero dice el verso 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hay un tiempo de oportunidad. Dios, hermano, en este tiempo está ofreciendo a su Hijo. Como vemos al Señor en la cruz. Él murió con las manos abrazando a toda la humanidad, con las manos, con los brazos abiertos, recibiendo a toda la humanidad. Y así el Señor está. El Señor está llamando. Y el hombre tiene que venir y aceptar, tiene que creer y tiene que ajustarse a la manera de Dios. Tiene que dejar su razonamiento, su sabiduría de lado, su justicia propia, y tiene que venir y ponerse a cuenta con Dios. Y Dios dice, si quisieres. Dios pone delante del hombre la oportunidad, pero el hombre tiene que querer, el hombre elige. Por eso decimos que no hay una predestinación, sino que el hombre elige entrar o no entrar en esta predestinación. Dios ya predestinó a su Hijo, y su Hijo murió en la cruz, y su Hijo murió para todos, para que todos alcancen salvación. Pero de aquí en más el hombre tiene que venir y tiene que recibir. El hombre elige. Y es triste porque este hombre eligió. Este dudó verdaderamente de la profecía de Eliseo. Dudó del poder de Dios. Dice, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Dudó del poder de Dios. Dudó también de la manera de Dios. Porque sin duda este hombre se acordó para decir que Dios
quizá podía hacer alguna ventana en los cielos, pero dudó de eso también, se acordó del maná. Se acordó del maná. Pero vemos que Dios no iba a hacer en este caso como hizo con Israel en el desierto. Porque vemos que Dios constantemente hace cosas nuevas. Dios iba a mostrar algo nuevo. Dios iba a ser diferente. Y también vemos que este hombre dudó del mensajero de Dios. Vemos tres cosas que este hombre puso bajo duda: el poder de Dios, su manera, y también vemos que dudó de su mensajero. Y así, hermano, es la incredulidad. La incredulidad dice esto: bueno, nunca fue hecho para ser verdad, o es muy repentino, es imposible. La incredulidad siempre dice: no se puede, Dios no es suficiente. Por eso este hombre iba a ver, pero no iba a disfrutar. Este hombre iba a ver, pero no iba a disfrutar. Y esto es una lección para nosotros, porque, hermano, muchas veces la incredulidad quiere venir, quiere tomar control. Muchas veces la incredulidad nos controla, y muchas veces por eso Dios no puede actuar, por nuestra incredulidad. En el Evangelio de Mateo vamos a ver en el capítulo 13, en el verso 57. Evangelio de Mateo, capítulo 13, en el verso 57. Vemos que Jesús estaba entre sus parientes. Y dice: y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto es lo que provoca la incredulidad. La incredulidad, hermano, frena la bendición. Frena la bendición. Si a veces somos incrédulos, pidamos al Señor que el Señor aumente nuestra fe, que podamos confiar en nuestro Dios, aquel que realmente tiene todo recurso, hermano, todo recurso. A Él no le falta capacidad, mucho menos poder. A veces también debemos esperar el tiempo del Señor. Hace poquito y estaba haciendo un escrito y dice golpear y llamar. Hasta que se abra vamos a pedir que el Señor haga. Y no nos vamos a desanimar, pero vamos a aprender también a pedir bajo la guía del Espíritu Santo, para saber realmente que el Señor va a contestar nuestra oración, y para que la paciencia de nuestra vida tenga también su obra completa. Pero nunca vamos a permitir que la incredulidad nos gobierne. Hermano, podemos estar pasando cualquier circunstancia, la peor circunstancia que usted se imagine, pero podemos estar confiando en nuestro Dios, sabiendo que el Señor va a dar la salida, sabiendo que el Señor va a proveer, sabiendo que el Señor va a actuar a nuestro favor, porque el Señor es por nosotros. Hermano, el Señor es por nosotros. Pero nunca debemos permitir que la incredulidad nos domine, porque la incredulidad nos empobrece. La incredulidad, hermano, hace que nosotros muchas veces retrocedamos. En Hebreos capítulo 3, vamos a leer por último, en el verso 18. Vemos en Israel, Dios le había dicho, Dios le había descrito en el libro de Deuteronomio. Ese libro, hermano, Dios le describe de tal manera la tierra. Usted puede leer ese libro y yo me imagino que usted no conoce Canaán, y menos Canaán en el tiempo que Dios estaba describiendo, y usted puede darse cuenta de lo que era Canaán. Pero el pueblo no creyó. El pueblo necesitó mandar espías para poder ver si era así como Dios había declarado. Vemos ya la incredulidad.
Y una vez que estuvieron allí, ellos no enfocaron, no pusieron sus ojos en la tierra. Ellos no pusieron sus ojos en la herencia, sino que miraron a los enemigos que eran más grandes. Y ellos se negaron a entrar en la tierra de Canaán. Y fue muy triste, porque allí ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y dice en Hebreos capítulo 3, en el verso 18, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así es la incredulidad. La incredulidad, hermano, frena la bendición. No nos deja apropiarnos de lo que el Señor nos da. Pone pero. Dice, sí, es así, dice. Pero lo que pasa, y ahí está. Y nunca se levanta en fe. Y nunca se apropia. Nunca se apropia de la sanidad. Nunca se apropia realmente de la palabra. No por cómo voy a hacer para vivir por fe. ¿Qué van a pensar de mí? Dice. ¿Cómo voy a creer tanto? Me van a decir que soy fanático. Y ahí vive una vida así tibia. Hermano, realmente la fe cree, se apropia, la fe pide, la fe ordena, como dijo Caleb. Caleb dijo, dame este monte. No rogó, él se acordó que le habían prometido y dijo, dame este monte. Esa es la fe. Que el Señor, hermano, en esta noche aumente nuestra fe. Y que podamos apropiarnos de todo lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado más de lo que pedimos y entendemos. Nos ha dado riquezas abundantes. Nos ha dado riqueza de gloria. Nos ha dado realmente cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y podemos reclamar, hermanos, porque son nuestras por la fe. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Estaremos mañana nuevamente con nuestros estudios y que el Señor les bendiga ricamente. Cortaron madera, hicieron una cruz para mi Salvador. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Él acarreó la cruz, por el camino sufrió Jesús. Mas Dios le dio gracia subir al madero por mí y por ti. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavos, pesada quedó. Delante Pilato Jesús fue llevado como un malhechor. Pilato mirando hacia Jesús le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Yo soy, dijo el Señor Jesús. Mi reino es eterno, no es de este mundo, de aquí yo no soy. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavos, pesada quedó.
Vestido de púrpura, corona de espinas le pusieron a él. En la mano derecha le pusieron una vara para azotarle a él. Diciendo a él así: salve Rey de los judíos. Escupieron en su rostro, con fuerza le pegaron, mas él no gimió. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Cuando llegaron allí en el Calvario, no fue a descansar. Acostaron al maestro y allí por la cruz empezaron a clavar. Allí el Señor traspasado quedó, de dolor y agonía sufrió. A las 3 de la tarde entregó su espíritu y allí expiró. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó.